noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar esta noche en nuestro estudio de CNN. Gracias a José Luis Aquino, que es víctima, es parte de lo que ha ocurrido en Nochistlán, México, estos sucesos de los que hemos hablado ampliamente en CNN y bueno, en general los medios de comunicación en México. Gracias, José Luis, por estar aquí esta noche para hablar de cómo están las cosas, de lo sucedido y de dónde estamos parados con este tema en este momento. Gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido, José Luis Aquino. Primitivo Bautista Hernández. Primitivo es también parte de esta historia, claro, de lo que vivieron directamente en esa situación ocurrida en Nochistlán, en México. Empezando por eso, valdría la pena que nos cuenten desde la perspectiva de ustedes qué sucedió. Porque al final de cuentas, transcurrido el tiempo que ha transcurrido, esos hechos que costaron vidas, esos hechos que generaron y generan una gran indignación, desde luego, de la localidad y en general del país, merecen ser contados desde el principio. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo ocurrió todo ese proceso que deja marcado a Nochistlán en este momento de la existencia de una localidad como esta? Cuéntanos, José Luis, la historia. Sí, de hecho, nosotros estábamos en la casa de mi hermano. Eran aproximadamente 8:30 de la mañana, ya se escuchaban gritos. Nosotros bajamos a ver qué sucedía, ¿no? Ya había gas lacrimógeno a esa hora. Ya habían empezado los disparos. Nosotros lo que hicimos, pues bajar, ¿no? Éramos 4 hermanos. Uno de ellos recibió un balazo en la pantorrilla izquierda y pues tratamos de auxiliarlo, ¿no? Pues sí, se veía mucho gas, mucha gente corriendo. La policía entró a las colonias, a la colonia 20 de noviembre. Ahí estábamos cerca y pues la verdad, los padres de familia salieron los niños de ahí de las casas, ¿no? Por el gas, o sea, mucho gas en esta colonia. Tratamos de auxiliar a mi hermano, lo llevaron en una camioneta a una población cercana a su atención médica, dejamos que se fuera, nosotros nos quedamos. La verdad, nosotros ya no sabíamos qué hacer, si irnos, quedarnos. Mucha gente salió. La verdad, en ese momento salimos más que nada padres de familia, vecinos de ahí, a defender la población. Pues desafortunadamente, en su correr, subir, bajar, nos vimos entre medio, nos quedamos, pues, entre gas lacrimógeno, balazos, los compañeros, muchas mujeres hasta llorando, ¿no? Los niños gritando. Tratamos de huir de ahí, pasamos del otro lado rumbo al centro de Nochistlán. Igual estaba ya bastante concurrida la gente, va pasando el tiempo, no nos dimos más que cuenta que estábamos ya entre medio de los federales, estaba entre medio del panteón, eran como aproximadamente 10:30 de la mañana. Nosotros cansados tratamos de apartarnos del contingente, nos metimos a un terreno baldío para apartarnos por el gas y nos tiramos pecho tierra porque estaban muy fuertes los balazos en esa zona. Y veo que un jovencito de 19 años se levanta, trata de correr y recibe un balazo en la ingle. Yo trato de auxiliarlo arrastrándome pecho tierra y seguían los balazos. Le digo, estira la pierna, carnalito, y presiónate la herida. Volteo a ver y mi hermano, el que iba con nosotros, el segundo de mí, recibe un balazo en la boca. Ya cuando nos hicieron la necropsia, nos dice el perito que le perforó la lengua, le pasó por el cuello y le destrozó el pulmón. En ese momento, pues yo abrazo a mi hermano y le digo, aguanta, hermanito, aguanta, carnalito. Lo cargué, lo levanté, no sé cómo fue que a mí no me tocó ningún balazo, porque el otro niño que trató de ayudarme también recibió 4 balazos en ese momento. Gritamos los compañeros un 19 años. Para mí es... Sí, un jovencito. Es un jovencito. Entonces, vino mucha gente, nos ayudó a cargarlo, mi hermano ahogándose en sangre. Y mi otro hermano, el más pequeño, también ahí ayudándonos. Tiene 22 años, el más pequeño.
Lo llevamos a la carretera, estaba ya la ambulancia esperándonos. Acostamos a mi hermano en la carretera y fue cuando en ese momento me dice, te encargo a mis hijos. En ese momento sientes una impotencia porque lo ves desangrándose, ves los borbotones de sangre. Los jóvenes que venían, porque no eran paramédicos, eran unos jovencitos también de no más de 22 años en la ambulancia, nos ayudaron a subirlo, mi hermano pierde el conocimiento. Llegamos a la clínica, que por cierto está en medio de donde estaba todo el relajo, toda la represión. Llegamos, nos atiende una doctora y nos dice, ya viene muy mal. Ya viene muy mal. Y le digo, atiéndalo, por favor. Su corazón aún late. Te dice, de una vez te advierto. Ya viene muy mal. Lo suben a la plancha, tratan de revivirlo, no más de 2 minutos. Dice, ya murió. Mi hermano en ese momento me doy cuenta que el más pequeño tiene un rozón de bala en la cabeza. Nosotros cuando estábamos pecho tierra estábamos ¿También viendo. hermano suyo? Sí. ¿También hermano tuyo? Sí, de ahí salimos de 4 el hermanos. El hermano que murió en la plancha, ¿cómo se llama? Anselmo Cruz Aquino. Anselmo Cruz Aquino. ¿Y tu otro hermano? Eloy Cruz Aquino fue el que le dio un rozón de bala en la cabeza, aquí en la sien. También me imagino que al voltear a ver a mi hermano fue el que le dieron el rozón. Y mi otro hermano se llama Gilberto Cruz Aquino, el que le dieron en la pantorrilla. Sí. 19 de junio, Nochistlán, estado de Oaxaca, México. Se trataba de un bloqueo de profesores. ¿Cuál era la escena? ¿Qué estaba sucediendo? Nos has narrado con mucha claridad y crudeza, José Luis, lo que te tocó vivir en directo y la pérdida de tu hermano, y todo lo que has dicho con mucha claridad. Primitivo, estamos hablando de qué situación. ¿Eran maestros, algunos de ellos? ¿Eran pobladores, otros? ¿Era Policía Federal que pretendía deshacer el bloqueo? ¿Qué cosa era aquello? ¿Qué es lo que generó un contexto de un contexto de esta naturaleza que terminó en tragedia? Bueno, primero que nada, pues muy buenas noches, gracias por este espacio. Al contrario. Desgraciadamente, la situación que abrilló este tema fue que había un bloqueo precisamente en ese tramo carretero de alrededor de 100, 150 profesores que estaban en cuestión de la reforma educativa, ¿no? En contra de la reforma. En contra de la reforma educativa. Y entonces, cuando arriba la policía, en menos de 8 a 12 minutos desalojan la parte de la carretera que querían ellos ya dar circulación a todo lo que estaba ahí bloqueado. Pero la pregunta es, ¿por qué se metieron a la población? Si el objetivo era abrir ahí el bloqueo, pues bueno, ya hubieran quedado ahí esa gente parados y protegiendo la vialidad, más en cambio empiezan precisamente los lanzamientos de gas que empezó a ofender a la gente. Y nosotros como padres de familia, al escuchar el llamado de auxilio de compañeros que ya estaban ahí viendo, percatándose de lo que estaba sucediendo, que también eran padres de familia, campesinos, pues tuvimos que acudir a ese llamado. Se escuchaban detonaciones de armas de fuego. ¿Provenientes de dónde? Provenientes de la gendarmería, del personal que llegó a desalojar. ¿No hubo de otro lado? No hubo de nuestra parte, de los compañeros campesinos que ya estaban acudiendo, ayudando a los maestros. Nadie llevaba arma, nadie llevaba ni siquiera, pues, con qué defenderse. Y al ver esa agresión ya muy directa de parte de la gendarmería, los que íbamos en apoyo tuvimos que valernos de una vara, de cubrirnos el rostro, no por la situación de que no nos vieran quiénes éramos, sino por la situación de el gas que estaban aventando. No eran 1, 2, 3 granadas, eran
no alcanzábamos a contarlos en ese momento. Entonces el gas lacrimógeno genera una situación de no poder respirar, de inclusive marearte. Había compañeros que se desmayaban por la situación de estar respirando el gas. Lamentablemente, alrededor del 9-9-10 ya ellos con mucha fuerza, con todo lo que llevaban, llegaron hasta la zona donde están los hoteles, donde desgraciadamente pierden la vida personas que ni siquiera estaban en ese acto. Pues, en ese acto. Primitivo, dame un momentito para regresar después de la pausa. ¿Cuántos muertos finalmente quedó como saldo? 8 muertos. 8 muertos. De Nochistlán. De Nochistlán. Después de la pausa regresamos en esta conversación, estando en la Ciudad de México, José Luis Aquino y Primitivo Bautista Hernández hablando de Nochistlán. Volvemos con ellos. Le cerraron la herida. Regresamos, José Luis, Primitivo. Permíteme, José Luis, terminar de escuchar a Primitivo en esta parte que nos estaba contando hace un momento. Bueno, sobre lo que fue sucediendo a raíz de que pues había una manifestación de maestros de la sección 22 de la coordinadora de trabajadores de la educación en su reclamo por la reforma educativa. Y bueno, esto que fue escalando y que terminó en esta tragedia de Nochistlán, motivo por el cual ustedes están en la Ciudad de México, en una reunión más, porque no sé cuántas llevan, con las autoridades federales. 10 reuniones. 10 reuniones. ¿La de hoy fue la 10ª? Sí, así es. ¿Y en la 10ª quién fue por parte de la autoridad? Pues gente de Gobernación, gente del SEAP y en concreto los de Secretaría de Salud para darle atención a nuestros heridos que están aquí, a gente que aún todavía aporta en su cuerpo. ¿Cuántos están aquí atendidos por salud? Estamos 120 heridos. 120 heridos. Acá en la Ciudad de México, sin contar 120 heridos de bala. De bala, sí, y entonces desgraciadamente hay más gente que no ha querido salir, que no ha asistido al llamado de nosotros por la situación de que tienen miedo a las represalias, tienen miedo a que se les revictimice, a que los criminalicen, ¿no? ¿Cuántos calculan en total heridos de bala por Nochistlán? Heridos de bala alrededor de 150. Y atendidos 120. Sí. Dice que hay unos 30 que prefieren ya ni salir. Sí. Así es. No sabemos su condición actual, la conocerán ustedes porque están en el lugar. Sí. Sí, también, pues bueno, de manera muy general entre los que fueron arrastrados, los que fueron golpeados, consideramos que unos 300, poco más de 300 heridos de manera muy generalizada, pero... De esos 300 heridos, 150 calculan de bala y 150 heridos diversos. Heridos diversos. Del lado de los policías, ¿unos 40? Pues no tenemos ni idea, de verdad, no tenemos idea por la situación de que pues nosotros nos preocupamos en nuestro entorno del lado de nosotros. Y pues lamentamos el hecho, ¿no? Lamentamos porque hemos escuchado que hubo diálogo, hemos escuchado que cumplieron un protocolo los policías, lo cual es mentira. Es mentira porque nosotros que estuvimos ahí en el lugar de los hechos, nunca hubo esa parte. Siempre llegaron de manera directa, agrediendo. Y los compañeros que estaban ahí como padres de familia apoyando a los maestros, pues no tenían experiencia, primero que nada, iban hacia el centro de la población, del cual los policías, al ver esa situación, ellos los corretearon, empezaron a ofenderlos, empezaron a patearlos, a seguir disparando con gas primeramente, y después empezaron las detonaciones de armas de fuego. Cuando ya más adelante, más al centro de la población, veían ya un número mayor de pobladores que se iban acercando al escuchar esas detonaciones, y fue cuando empiezan ya sin piedad, sin medir consecuencias a escuchar los disparos. Entonces, desgraciadamente, los primeros heridos no pudieron ser atendidos en el hospital, que estaba prácticamente casi a 1 kilómetro de la supercarretera hacia donde iban replegando. Y entonces
Por eso es de que se tuvieron que ir a otros hospitales porque el control lo tenía la policía, el control del hospital. Y de ahí... ¿Y se estaban atendiendo a los policías heridos ahí? No, pues no había ni un policía herido ahí, sino no, que no estaban ahí. No había, de ese lado yo supongo que no había ni heridos porque todavía no había ninguna detonación de parte de los padres de familia, que lo que tuvieron al alcance fueron unos cuetones. Muchos salieron con sus garrotes. Y bueno, una situación que... Piedras, garrotes y cuetones. Piedra, garrotes y cuetones, que era lo único que podíamos alcanzar, podíamos tener en la mano, porque desgraciadamente nunca estábamos preparados para una situación así. Lo que veíamos en televisión, lo que nos contaban los maestros, es de que en un desalojo simplemente había golpes, toletazos, gas lacrimógeno, de eso sí sabíamos, pero nunca nos esperamos que ese día llevaran armas de fuego, no armas de goma, nada. Porque de ser así no hubiera muertos, no hubiera heridos, no hubiera personas que estuvieran cargando su proyectil todavía en el cuerpo, ¿no? ¿Ustedes cómo están? De salud y de la situación que vivieron. Bueno, primero de salud, afortunadamente el tiempo es generoso, Dios es grande, nos vamos recuperando poco a poco, pero lo que no podemos recuperarnos es el corazón. Estamos muy heridos, estamos lastimados. No se nos olvida ese día, porque no vivimos una situación de menor. Vivimos un terrorismo. Andaban el helicóptero, desde el helicóptero estaban disparando. Se salió de control. Para nosotros... ¿Para todos? Primero, se salió de control para los policías. Creo que no había alguien que tuviera el mando en sí, porque tanto como disparaban de los que estaban en el suelo, como disparaban desde en el aire, desde el helicóptero. Mi hermano fue herido directamente del helicóptero. Cuando nosotros llegamos, ¿qué pasó ya con tu hermano al final? Al final de cuentas, hubo gente que lo auxilió. Yo estaba en otro lugar porque el mismo momento nos dispersó a todos. El hecho de que el helicóptero empezó a disparar, el hecho de que dejaba caer más de 20 granadas desde el helicóptero. Entonces uno va corriendo y viendo cómo levanta el polvo, el proyectil en el suelo, entonces nos dispersamos completamente. Yo me tiré en un zanjón ahí como barranca. Y de ahí me quedé como 20 minutos. Cuando se alejó un poco el helicóptero, otra vez me levanté y me dirigí hacia donde estaba la mayoría de las personas, en donde todo el mundo ya había tirados, caídos, lastimados, unos asfixiados por el gas. Yo hasta el momento, por ejemplo, mi voz es diferente. Yo no hablo así, siento una molestia en toda la vía respiratoria. Y bueno, hasta el momento no he sido atendido. No se atendió. José Luis Primitivo, después de la pausa regresamos en esto que estamos conversando con ustedes de los hechos de Nochistlán y que nos cuenten cómo van las conversaciones, qué tipo de acciones se están tomando, dónde está la justicia, dónde están las responsabilidades de esto que ocurrió en este lugar de Oaxaca, México. Volvemos. Buscas aquí. Bueno, se nos acaba el tiempo, José Luis Primitivo. En la parte final, José Luis, en el corte me estabas contando tus impresiones, lo que tú observaste de las personas que estaban pues en esta confrontación. Bueno, es una desproporción total lo que había ahí, pero esto que me estabas narrando sobre cómo mirabas a los policías. Sí, de hecho estuvimos ya como a las 1, 2 de la tarde, llegaron unos policías a la clínica a querer sacar a los heridos, ¿no? Al verlos así de cerca, de frente, se veían que estaban con los ojos perdidos, o sea, estaban una persona drogada. ¿Piensas que estaban así? Sí, su forma de pararse, su forma de mirarnos, la forma de actuar de ellos. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Porque se paran y se te quedan viendo así como que con la vista perdida, ¿no? Y te dicen que queremos a los heridos, nos los vamos a llevar.
y de esa manera, sin miedo, sin nada, o sea, te llegan y quieren entrar a la clínica, ¿no? Y pues solamente una persona que no está en sus cinco sentidos te mira de esa forma, se para de esa forma, su forma de quererte atacar no es una persona normal. Primitivo, para cerrar el programa, a reserva de que sigamos escuchándolos desde luego en esta situación, ¿cuál es el estado de las cosas respecto a las investigaciones? ¿Qué les dicen las autoridades a ustedes? ¿Cuáles son las responsabilidades que han asumido las autoridades si es que lo han hecho? ¿Cuál es el parte que pueden dar ustedes en este momento? Pero lo que pudiéramos de estas 10 reuniones con las autoridades federales. Desgraciadamente, hoy nos damos cuenta que tenemos un gobierno que no cumple en los compromisos que se establecen. En nuestra estancia aquí obedece a que de primer momento, en las primeras pláticas, se establecieron compromisos de atender primeramente la situación de la salud, porque había muchos compañeros que no se estaban tratando, los pocos que se estaban tratando, pues era de muy mala calidad. Se comprometieron en el sentido de llevar una caravana con especialistas a Nochistlán, el cual nos mandan a médicos generales, el cual nos mandan a enfermeras y promotores de la salud. O sea, cuando ellos bien sabían que son y existen heridos de bala, donde debieron de haber mandado primeramente neurólogos, terapeutas, traumatólogos y no lo hicieron. Hasta el momento, la SEAP de alguna manera nos ha venido medio que apoya y medio que no apoya, en el sentido de la salud también. Nosotros veníamos con una ilusión de llegar aquí al Distrito Federal y tener una atención diferente a la que tenemos en Oaxaca. Nos lleva la sorpresa que es exactamente lo mismo. Hay enfermeras, hay doctores que no se enfocan a lo que tienen que hacer, sino que revictimizan a nuestros compañeros, recordándoles o diciéndoles: ¿qué haces aquí? Vete a tu Oaxaca. Tú no deberías estar acostado, la cama se hizo para acostarse en la noche, tú deberías estar caminando. Cuando tienen heridas en las piernas graves, porque los proyectiles le atravesaron la pierna, porque tienen el proyectil en la pierna, y o sea, ellos no captan ese dolor que traemos. Entonces, prácticamente estamos desilusionados. Pues José Luis, Primitivo, a los dos, gracias por estar en este programa para narrar de manera directa lo que han vivido, lo que está sucediendo, lo que están señalando ustedes en este momento después de 10 reuniones con las autoridades federales, y seguiremos muy de cerca lo que ocurre en torno a Nochistlán, esto que desde luego debe ser investigado a profundidad, y pues la identificación de responsabilidades. 8 personas murieron en esta situación y pues decenas de heridos, 300 por lo menos calculan ustedes, de heridos entre de bala y diversos en esta situación. Gracias por estar aquí para contarlo y estamos en comunicación. Exigimos justicia. Exigimos justicia. Y verdad. Y que si tienen valor civil, que ofrezcan perdón a Nochistlán. Ahí nos quedamos con eso. Perdón por Nochistlán. Gracias, buenas noches.